de amor, para darte adoración a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra. Y vamos a hablar hoy acerca de principios de autoridad. Oramos juntos, hermanos. Señor, te entregamos nuestros oídos, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestro corazón. Yo te entrego mi boca, Señor, para que seas tú hablando en esta noche. Sean tus palabras, Señor, tu palabra es viva, eficaz, Dios mío, y no queremos solo aquí exponer o, Señor, hablar en nuestro propio entendimiento, propia sabiduría. Queremos hacerlo en la sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, Señor, y que a través de la palabra tú produzcas vida en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 7. Y sabéis que aquí Jesús está terminando de enseñar en el versículo 24 en adelante. El Señor habla y dice que cualquiera que escucha las palabras que Él estaba predicando y que las pusiera en práctica o las llevara a la realidad de su vida, ese el Señor lo iba a comparar con un hombre sabio que edificaba su casa sobre la roca. Pero el que oía las palabras de Jesús y no las ponía en práctica, no las obedecía, entonces a ese el Señor le compara con un hombre necio que edifica. Me parece que está muy agudo, no sé, por lo menos lo que yo escucho para aquí. Por eso creo que se acopla un poquito. Le comparaba a ese hombre, al hombre que oye la voz de Dios y no la obedece o no la pone en práctica, con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Así que cuando vino la creciente, la riada, la lluvia, entonces fácilmente se socavó el cimiento. Una casa tenía cimiento y la otra no tenía cimiento. Una vida tiene cimiento o tiene fundamento y otra vida no tiene fundamento. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es poner fundamento a nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces podemos edificar firmemente. El Señor puede edificar, porque en definitiva cuando obedecemos a la palabra de Dios estamos edificando nosotros al obedecer, a poner en práctica de una manera muy, muy sencilla la palabra de Dios, pero en última instancia es Dios el que está edificando porque Él es el que ha dado la palabra. Amén, hermanos. Así que por eso es que también la Biblia nos dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Así que cuando uno trabaja para edificar una vida, pero no lo haces en base a la palabra de Dios, en vano has trabajado, porque Dios no ha edificado. Amén. Cuando le obedecemos a Dios, es verdad, estamos edificando nosotros, pero la realidad es que la instrucción o el origen de lo que se está edificando en nuestra vida viene del mismo corazón de Dios. Es palabra del Señor. Así que cuando Jesús termina de decir esto, el verso 28 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Así que había una diferencia entre los escribas, aunque eran hombres respetados en ese tiempo y eran hombres que interpretaban la ley y que enseñaban al pueblo. Así que ellos eran hombres
que tenían autoridad. Pero la verdad es que en las palabras de Jesús la multitud vislumbraba, la multitud notaba algo diferente. Y la verdad es que Jesús hablaba con autoridad. Y esto les sorprendía, a las multitudes les sorprendía, a la gente les sorprendía. También muchos de los escribas, también los fariseos no tenían autoridad porque hablaban mucho, pero en sus vidas no se veía reflejada muchas de las palabras que decían. Jesús le dijo en una oportunidad a la audiencia que le estaba escuchando, al pueblo, le dijo, mira, en cuanto a los fariseos, haced lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen está bien, pero no hagáis lo que ellos hacen. O sea, lo que predican, lo que están diciendo bien. Así que ellos hablaban como sin autoridad porque no había un respaldo en sus vidas. Sin embargo, en Jesús sí había ese respaldo y la gente lo reconocía. Amén, hermanos. Jesús vino a recuperar la autoridad que perdió Adán. Allí en el principio, la realidad es que lo que Adán perdió fue la autoridad que Dios le había delegado. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Así que en el principio, el primer Adán perdió la autoridad, se dejó engañar, la mujer se dejó engañar, pero como aprendíamos los varones en la reunión de varones, Adán cayó, estuvo en silencio, así que él también de alguna manera fue engañado y lo que ocurrió ahí en esa caída, en esa traición a Dios, porque fue eso en definitiva, fue una traición al reino de Dios, porque el Señor había delegado autoridad sobre Adán. Amén. De hecho, él le dice, multiplícate, y tenía una autoridad sobre toda la creación. Sojuzgad, el Señor le había delegado autoridad al hombre y el hombre perdió esa autoridad dejándose engañar por la serpiente. Ahora Jesús es el segundo Adán y él vino a recuperar esa autoridad. Amén, hermanos. Mira, la palabra autoridad significa poder que gobierna, esto lo dice el diccionario. Poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Potestad o facultad legítima. Así que Jesús recuperó la potestad, la facultad legítima que el hombre perdió. Jesús como hombre, porque Él fue completamente Dios, pero también completamente hombre. Amén. Jesucristo, ahí en los dos nombres de Jesús también vemos este complemento. Jesús como Dios y como hombre. El Cristo, el Mesías, pero Jesús también el Salvador. Ahora quiero que leamos en San Juan. Si te vienes a San Juan capítulo 5 y vamos a movernos por varios versículos. San Juan 5, 19. ¿Están ahí, hermanos? Por eso Jesús respondiendo, les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Repito, Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Vengamos ahora al versículo 30, en ese mismo capítulo. Son palabras de Jesús. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén.
Estos dos versículos, y hay otros versículos también, pero tomando estos dos, nos reflejan por qué Jesús tenía la autoridad que tenía y por qué se notaba en las palabras de Jesús. La gente podía notar la autoridad que Jesús tenía, porque Él no hacía nada que no fuese la voluntad del Padre. Amén. Nada por iniciativa propia, lo dice Él, sino que todo era iniciativa del Padre y la voluntad del Padre. Amén. Así que Jesús vivió y Él puso en práctica un principio de autoridad que, si volvemos al libro de Mateo, lo podemos ver en el capítulo 8. Vuélvete allí a Mateo. He querido leerte estos versículos en Juan para que veamos que Jesús, aquel del cual la gente decía, este habla como uno que tiene autoridad, Jesús ejerció este principio que vamos a aprender. Capítulo 8, versículo 9. ¿Están ahí? Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te será hecho. Y el criado, ¿qué pasó? Fue sanado. En esa misma hora fue sanado. No hizo falta que Jesús fuese al sitio, sino que por la palabra del Señor y por medio de la fe de este centurión, que había entendido un principio, su posición, su trabajo, su oficio, el lugar que ocupaba dentro del ejército romano, este centurión le permitió a él conocer este principio de autoridad, que él lo describe en el versículo 9. Él le dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Fíjate que lo primero que él dice no es los que están por debajo de él. Lo primero que él dice no es: yo soy un hombre que tengo gente que está bajo mi autoridad, sino que lo primero que él reconoce de su posición es que él está bajo autoridad. Así que él conoce ese fluir de la autoridad. El principio es: nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. El razonamiento del centurión es el siguiente: los soldados tienen que obedecerme porque en mi persona reside la autoridad, o en mi persona está depositada la autoridad del emperador. Y de igual forma que en mí reside la autoridad del emperador, lo que el centurión estaba reconociendo aquí ahora en Jesús era que la autoridad de Dios residía en este hombre, en Jesucristo. Así que de la misma manera en que los soldados reconocían que él tenía la autoridad del emperador, de la misma manera él se da cuenta que la enfermedad iba a reconocer la autoridad de Dios que residía en la persona de Jesucristo. Amén. Así que él se da cuenta de este principio.
Y dice, no, mira, no hace falta que tú vayas, porque yo mismo reside en mí la autoridad delegada desde el emperador. Todos los órdenes de jerarquías llegan hasta un punto, hasta mí. Y los soldados que están bajo mi autoridad, que eran 100 soldados, ¿verdad? Un centurión. Dice que como en el ejército romano, la legión romana eran de 6.000 hombres. 6.000 hombres, así que había 60 centuriones, que eran los que, a su vez, de esos 6.000, ellos estaban encargados de 100 soldados. Así que él a sus siervos, a sus soldados, él les decía, ve, y a la voz de mando, a su palabra, tenían que ir. Y después le decían, ven, y tenían que venir. Y no había, sin chistar, ¿verdad? Se obedecía, porque se reconocía la autoridad del emperador en él. Lo que él está diciendo no es en mí mismo, no es por mí, sino es porque hay un imperio que me está respaldando, hay un orden que me está respaldando. Amén. Ahora, yo quiero hablar, no sé si me va a dar el tiempo hoy, pero tal vez en diferentes reuniones lo podemos hacer, pero hasta donde lleguemos hoy, de cinco esferas de sujeción a las que nosotros debemos estar sujetos, o a las que nosotros debemos someternos como hijos de Dios. Podríamos decir cinco niveles, o sí, cinco formas de sujeción que están bien determinadas en la palabra de Dios. Seguro que hay muchas más, pero como las más importantes. El número 1, quiero hablar de la sujeción a las autoridades de gobierno. Sujeción a las autoridades de gobierno. Y para esto, vengamos a Romanos capítulo 13, porque esto es muy importante. Y nosotros necesitamos tenerlo claro como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Romanos capítulo 13. ¿Están ahí? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Amén. Fíjate que comienza... Aquí Pablo, escribiendo a los romanos, comienza diciéndole, sométase. Toda persona, la palabra persona aquí es psiquis en el griego, y habla también del alma, toda alma también se podría traducir. Sométase toda alma. Y fíjate que a lo mejor hablando de persona, uno puede... a veces sujetarse a las autoridades o someterse a las autoridades por causa del castigo, aunque después Pablo lo aclara, dice no solamente por causa del castigo, pero cuando está hablando de alma aquí, está hablando de que debe haber una sujeción interna también.
hay algo que tiene que producirse en nuestro interior y que desde nuestro interior nosotros sepamos someternos a nuestras autoridades. En este caso está hablando de las autoridades de gobierno. Amén, hermanos. A veces somos hijos del rigor y hay gente que se sujeta o se somete por el castigo. Y muchos somos así y solamente entran en razón o solamente van en camino o en vereda si hay castigo de por medio. Pero que no sea así con nosotros. La palabra sujeción aquí o sométase significa también subordinación voluntaria, no por la fuerza, sino ya no agradaría a Dios. Así que lo que Él nos habla y lo que Dios requiere de nosotros, sus hijos, es que nos sujetemos a las autoridades voluntariamente. Amén. Y que no nos sujetemos a las autoridades y a las leyes también establecidas por las autoridades, que no nos sujetemos por el castigo que va a venir sobre nosotros. Amén. Y a veces uno dice, pero yo no incumplo la ley, o sí, yo estoy sujeto a mis gobernantes, pero a veces, hermanos, a las leyes establecidas, por ejemplo, las leyes de tránsito, las leyes de tráfico. ¿Qué pasaría si no hubiese radares en las autovías? O si no hubiese controles de seguridad, ¿qué pasaría contigo? Pregúntale al hermano que tiene al lado, ¿qué pasaría contigo? ¿Respetarías el cartelito solamente, el que dice 120? Si no hubiera radares, ay papá, ya conmigo, ay papá, ¿cuánto iríamos? A lo que dé. Ya conmigo, hola, me están hablando a mí. Eso en todo sentido, hermano, en las cosas cotidianas, porque a veces pensamos, no, yo no me rebelo contra ninguna autoridad y resulta que tenemos un conflicto, hermano, en la sociedad que vivimos, cada uno de nosotros, porque es un principio en la naturaleza carnal, de rebeldía, nos cuesta sujetarnos, todo lo que sea autoridad, y ahí es donde el Señor más quiere tratar con nuestras vidas. Amén. Autoridades mencionadas en este pasaje, o autoridades que se refieren en este pasaje, las que gobiernan en cada estado, gubernamentales, autoridades civiles, judiciales, militares, desde el rey o el presidente o primer ministro hasta el alcalde de nuestra localidad. Hay que estar sujetos a ellos. Amén, hermanos. Ay, pero usted no conoce a mi alcalde. Usted no conoce, usted no ve las noticias, pastor. Sí las veo. Y sí las he leído hoy también. Las noticias de aquí, de la región de Murcia. Bueno, aunque ya a nivel nacional, ¿no? Pero, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. Amén. Y de hecho, la razón que da el apóstol Pablo aquí, ¿por qué debo estar sujeto a ella? Mira, versículo 2. Dice, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Así que cuando yo me estoy resistiendo a las autoridades gubernamentales, civiles, judiciales, lo que sea, cuando me estoy resistiendo, lo que estoy haciendo es resistirme a Dios. Me estoy rebelando contra Dios. Porque toda autoridad es dada por Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que yo debo estar sujeto. Sí, claro que sí. Y usted me dirá, pero si son unos corruptos, si son estos, aquellos, mentirosos, etcétera. La palabra de Dios nos dice que debemos nosotros estar sujetos a las autoridades. Es más, nos dice que oremos por ellos y que los bendigamos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Ahora, toda autoridad es dada por Dios. También la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Pero no nos toca a nosotros, hermano. Lo digo, ¿por qué te lo digo? Porque es muy fácil caer en la provocación. Y es muy fácil hoy en día, te vas a tomar un café a cualquier bar y las primeras conversaciones, o aún en las reuniones familiares, cuando empiezan a hablar de política,
¿Se habla de política en tu familia o solamente en la mía? Y lo primero es empezar a machacar al gobernante de turno. ¿Sí o no? A los políticos, etc. Eso para nosotros los hijos de Dios no debe ser así. Y solamente con la crítica desmedida o entrar nosotros en esa conversación, ya estamos desagradando a Dios. Porque esa autoridad ha sido puesta por Dios. Ahora Él, es verdad que Él un día tendrá que dar cuenta de lo que hizo con esa autoridad. Amén. Y nadie está impune delante de Dios. Aunque a lo mejor a la justicia de los hombres nos parezca que hay impunidad y que aquí todo el mundo hace lo que quiere, hermanos, más tarde o más temprano, el que las hace, las paga. ¿Sí o no? Amén. Eso no lo dice la Biblia, lo dice pero de otra manera, a ese principio. Pero es así, todo lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cosechar. Y Dios es un juez justo. Toda autoridad deriva de Dios. Su función, su ejercicio y su fundamento son establecidas por Dios, y los que se oponen y resisten estas autoridades se oponen a lo establecido por Dios. Si desobedezco a un policía, por ejemplo, un policía te dice pare o stop y tú le desobedeces, bueno, lo que va a hacer el policía te va a seguir, ¿verdad? Te va a parar y te van a meter en la cárcel. Pero en definitiva o en último término, lo que estás haciendo si desobedeces a un policía, estás desobedeciendo a Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos verlo de esta manera, porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Si no obedezco, no solo incurriremos en el juicio o pena de los hombres o del magistrado, que el magistrado pueda ponernos, sino al juicio de Dios también. Fíjate que aquí habla de condenación. Al final del versículo 2, recibirán condenación. Y aquí la palabra no está hablando del juicio de los hombres, no está hablando de que si tú te saltas un semáforo en rojo y a lo mejor un policía allí te pide que te detengas o cometiste una falta y te piden que te detengas y tú sigues de largo, cuando te pillen vas a tener que pagar por esa, te saltaste la ley, por esa infracción. Vas a tener que pagar de acuerdo a las leyes de esta nación, de este país. Pero no solamente se queda ahí, sino que delante de Dios has infringido la ley. Amén. Y nosotros, hermanos queridos, vamos a ser sometidos a juicio. ¿Sí o no? Por cada una de nuestras obras. Hay juicios de Dios. Hay un juicio de Dios que va a determinar si los hombres que son salvos y los que no, los que van al cielo y los que no. Pero después hay juicios de Dios de acuerdo a nuestras obras, para determinar los galardones. Y nosotros vamos a ser sometidos a esos juicios. Amén, hermanos. Así que en lo que corresponde a nuestras autoridades debemos sujetarnos, debemos someternos. Aún en las cosas cotidianas, hermanos, hay autoridades puestas sobre nosotros a las cuales debemos nosotros, le debemos a ellos sujeción, obediencia. Amén. Por ejemplo, en las comunidades hay presidentes de comunidades. ¿Sí? ¿Cuántos tienen un presidente de comunidad? ¿O hay alguno aquí que sea presidente? Se escoge una autoridad y ese presidente es el que cobra o que se encarga, por ejemplo, de cobrar la cuota de la comunidad. Y nosotros le debemos a esa persona, si la ha escogido, la vecindad, el edificio donde nosotros vivimos, le debemos a esa persona. Es una persona que tiene autoridad en ese aspecto, en ese orden, tiene autoridad. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no sé, el mundo te dice otra cosa, pero nosotros debemos estar en orden. Amén, hermanos. Y tú como cristiano debes sujetarte a las leyes, a los principios de tu comunidad. Así que si la comunidad es tanto, no sé cuánto sea, entonces te puede parecer más caro, te puede parecer más barato, pero si es lo que se ha establecido, tienes que pagar la comunidad. Si no, estás infringiendo la ley.
Amén, hermano. Ay, esto duele mucho, pastor. Esto ya, yo pensé que usted me iba a hablar de, no sé, de hablar en lenguas o de estar en el cielo. Mira, hermanos, seamos prácticos en estos asuntos porque eso agrada a Dios. ¿Sí o no? A veces hay hermanos que dicen, no, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y se toman de allí y no pagan nada, le deben a cada santo una vela, como dice el dicho. Y no, es que estamos aquí de paso y yo no me aferro a nada de la tierra. No, hermano, baja un poquito. Hoy el Señor quiere que bajemos aquí, con los pies en la tierra. Amén. Y hay que pagar la comunidad, claro que sí. Eres un hijo de Dios y no puede ser que tenga que estar dando mal testimonio en ese aspecto. Amén, hermanos. Y yo sé que hay situaciones difíciles, sé que a lo mejor hay gente que está sin trabajo, está con dificultades en la economía, no puede, pero hermano, por lo menos da la cara, ve al presidente, ve y cuenta tu situación, que se vea que tu intención es cumplir con lo que se ha establecido en esa comunidad. Amén, hermanos. Si no, no digas que eres cristiano. No lo digas, hermano. No le prediques al vecino si no has pagado la comunidad. Si no, todo lo que le digas, si no, van a decir de ti como los fariseos. Van a decir como Jesús dijo. Lo que me dice está muy bien, pero lo que hace, su vida es otra. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Eso nos da autoridad. Mira, no importa que el poder sea administrado por un tirano, un dictador, un corrupto, etcétera, etcétera. Mira, te cuento un poquito en qué situación del imperio romano Pablo escribe estas palabras. En ese momento el emperador era Nerón. En este momento, cuando Pablo está diciendo que toda autoridad es puesta por Dios. Y Nerón se asocia comúnmente a la tiranía, a la extravagancia. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre. Mató a su hermanastro. O sea, todos los que le podían hacer sombra en su poder, los mató. No importaba que sea su madre o su hermanastro. También fue conocido porque mató a muchísimos cristianos. Fue uno de los emperadores que más cristianos mató, que más se le cuentan, cristianos que murieron como mártires. También se le conoce porque mientras Roma ardía, él estaba componiendo y tocando la lira. Hermano, este era un loco, estaba loco endemoniado. Pero aún en esta situación, Pablo le dice a la iglesia de Roma, a los hijos de Dios, a los cristianos, Pablo le dice, tenemos que estar sujetos a las autoridades. Amén, hermanos. Y Dios se encargará. Dios ha establecido y Dios sostiene el principio de gobierno, aun cuando haya gobiernos que no cumplan los deseos de Dios. Amén, hermanos. Caminemos en el orden y vamos a agradar a Dios. Mira, concluyo en cuanto a las autoridades gubernamentales. Los gobernantes son diáconos, dice el versículo 4. Pues es para ti un ministro. Y la palabra ministro aquí es diácono. Normalmente una palabra que utilizamos en las iglesias. Bueno, aquí no la utilizamos mucho, pero en muchas denominaciones, ¿verdad? Se utiliza la palabra el diácono, el hermano. Este hermano es un diácono. Este matrimonio son diáconos de la iglesia. ¿Qué significa diáconos? Servidores de Dios, ministros. Así que aquí Dios les llama a los gobernantes. Le llama diáconos, siervos de Dios, son ministros de Dios. Para bien. Amén. Para bien. Y también la palabra
Dice, porque en vano lleva, no en vano lleva la espada, pues ministro, diácono es de Dios, un vengador. La palabra ahí es ekdikos en el griego, ejecutor de la justicia, para castigar al que practica lo malo. Para eso Dios lo ha puesto. Ahora, si ese gobernante hace de otra manera, castiga a los buenos y beneficia a los malos, él dará cuenta delante de Dios, por supuesto. Pero Dios lo ha puesto ahí como un diácono, como un servidor, como un siervo de Dios para castigar a los malos. Y para eso le ha dado la espada. Y puede él dictaminar, puede establecer justicia. Amén. Mira, Tito capítulo 3, versículo 1. No lo busques, te lo leo. Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Así que otro texto que nos habla de lo mismo. Recuérdales, dice Tito, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. Dile al hermano que tienes al lado, sacúdelo un poquito que no se duerma y dile, sé obediente a las autoridades. A las leyes, a los principios establecidos por Dios. Es verdad, hermano, que somos ciudadanos del reino. ¿Cuántos son ciudadanos del reino aquí? Nuestra patria es una patria celestial. Pero ¿cuántos son ciudadanos españoles también? O residentes españoles, lo que sea, ciudadanos, residentes. ¿Cuántos? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables de acuerdo a las leyes de esta nación. Ah, no, pero es que en mi país se hacía así. Hermano, no estás viviendo en tu país, estás aquí. No, en que mi país se iba a 150 por hora. Pues, lo siento mucho, pero estás en desorden. En mi país no se pagaba la luz. Eso no creo que en ningún país, pero que en algunos tienen por costumbre, ¿verdad? En mi país sobre todo, el que pagaba la luz era un milagro. En la zona de donde yo vengo. Eso era tremendo, había instalaciones propias en toda la zona. Un peligro, hermano. Pero sí. En el barrio donde yo vengo, hermano, cuando entraba la policía, donde yo me crié de pequeño, y con algunas ideas que yo me crié de pequeño, es que la policía eran malos. Porque cada vez que entraba un patrullero, ¡pum!, todos salían corriendo. Mis compañeritos estábamos jugando a la pelota, salían todos corriendo. Y la policía eran los malos. De hecho en Argentina es como un insulto cuando te dicen, policía. Es como si te estuviera insultando. Ahora, ¿de verdad es el malo el policía? ¿De verdad la patrulla que entraba ahí al barrio, eran ellos los malos? No. Por eso aquí dice que si nosotros estamos en orden con las autoridades, no tenemos por qué tener problemas con ellos. Amén. Haz lo bueno y tendrás elogio de la autoridad. El que se porta bien no tiene problema. Si tú vas en orden en tu coche, el policía te dice, pare, no tiene ningún problema de parar. Aquí está, Señor, mi carnet, mi seguro, etcétera, etcétera. Está en orden, no hay problema. Amén, hermanos. Ahora cuando vas en desorden, ay, papá, la policía es una porquería. Empieza ahí, son los malos ellos. Te ponen malo y eres tú el que va en desorden. Amén. Diga conmigo, esto también es espiritual. Y más espiritual de lo que creemos, hermano. No, pastor, yo quiero que el Espíritu Santo me llene. Sí, es verdad, pero camina en orden también en estas pequeñas cosas. Amén. Y seguro que el Espíritu Santo te va a llenar. 1 Pedro 2, 13, 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esto también es un palo para los gobernantes, ¿verdad? Porque para esto los ha puesto el Señor, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Amén. Haz el bien, hermano. Gloria a Dios. Marcos 12, 17. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
y se maravillaban de él. O le preguntaron por el impuesto, ¿verdad? Dad al César lo que es del César. Así que nosotros, hermanos, ser cristiano y ser un verdadero hijo de Dios no es fácil. Lo tenemos más complicado en todo sentido. Porque Dios va mucho más profundo con nosotros. Y nosotros tenemos que cumplir delante de Dios, pero también delante de las autoridades establecidas. Lo que Dios nos demanda es que nosotros también debemos caminar en orden delante de las autoridades. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Hermano, esto es para valientes. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios y Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que trabaja con nosotros y en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Número 2, segunda esfera de autoridad a la que nosotros debemos sujetarnos. Las autoridades laborales. Ay, aquí ya no paso yo, pastor, dirá alguno. Esto ya no lo trago yo. Sí, hermanos. A las autoridades laborales. A mi jefe, sí. A mi jefa, usted porque no la conoce está diciendo esto. Le contaba los otros días a los hermanos en Lorca. Yo tuve un jefe, 4 años. Tuve un jefe que no me voy a olvidar nunca. Creo que ni en mi vida ni en la eternidad. Porque me hizo las 1001. A mí y a todos los empleados. 4 años estuve con este supervisor. Él era supervisor. Y, hermano, nos robaba, nos difamaba, nos hacía quedar mal. Y claro, él robaba y después los encargados que éramos, yo trabajaba en una empresa de gasolineras, Shell, y encargado de una de las gasolineras, y él robaba, y los demás encargados lo que hacían es decir, si él me roba, pues yo también robo, y compensamos. Pero yo no podía hacer eso, ¿verdad? Así que, ¿qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? Si me dejaba llevar por la corriente del mundo, tenía que robar yo también. Pero eso a Dios no le agradaba. ¿Se da cuenta que lo tenemos más difícil nosotros? Así que yo tenía que aguantar. Y de alguna manera intentaba hablar con él, el tipo un déspota, un orgulloso, etc. 4 años estuvo ahí, Señor, tratando con mi corazón. De ahí salí manso y humilde de corazón. De allí, todavía me acuerdo de él, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios, porque ahí el Señor trató mi corazón. No le voy a contar toda la historia, pero Dios hizo justicia después. Por eso digo que el Señor es fiel y Él hace justicia. Ahora no tomemos nosotros por iniciativa propia querer tomar la justicia por nuestras manos, porque ahí nos equivocamos. Pero sí, la palabra nos habla que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades laborales. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Oh, tremendo esto, hermano. Cuando trabajes, en tu trabajo, en lo que sea que estás realizando, no lo hagas solamente cuando te ven. El mundo actúa así. ¿Sí o no? Cuando el jefe no está, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Nosotros como hijos de Dios no. Cuando el jefe no está, trabajamos igual que cuando está. Amén, hermanos. No, pero que mi compañero me van a decir, ¿qué te crees? O qué esto, aquello, hermano. Tú agrada a Dios, delante de Dios, porque Dios te está viendo. Y nos dice aquí este versículo que nosotros debemos hacerlo, todo trabajo que hagamos, con corazón sincero, temiendo a Dios. Así que cuando tú trabajas igual, aunque tu jefe no te vea, lo que estás diciéndole a Dios, esto no lo estoy haciendo para mi jefe, lo estoy haciendo para ti. Lo estoy haciendo de todo corazón para ti. Amén. Y trabajamos para el Señor. Él es nuestro amo
Y todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Primera de Pedro 2:18. Criados. ¿Lo has anotado? Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino al supervisor también. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos tienen un jefe difícil de soportar? No, levante la mano, no me diga. Pero hermano, si no lo tienes te va a tocar. No te preocupes que en algún momento te va a tocar, porque Dios nos va a probar en esta palabra. A lo mejor ya lo pasaste. Pero está sujeto. Más versículos. Efesios 6:9. Y vosotros, este ya es para los amos, para los jefes, los patrones. Vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. Pero hermanos, seamos muy prácticos en este aspecto. Sea lo que sea. Hay muchas personas aquí y quizás personas que me escuchan que tienen jefes difíciles, de difícil carácter. Normalmente cuando alguien no tiene seguridad en sí mismo o no ha sido trabajado su carácter, tiende a tratar mal a los que están por debajo de él, a los empleados o a los que están a su cargo, y a veces todas sus frustraciones las descarga contra las personas que están bajo su autoridad. Pero hermanos, nosotros, no importa en el lugar que estemos, en la empresa que trabajemos, o tal vez si estás cuidando a una persona, a un anciano que te trata mal o lo que sea, tú sujétate con respeto, hazlo para Dios. Esto no significa que uno se tiene que dejar pisotear, ni que pueden hacer lo que quieran contigo, no. Pero en cuanto a lo laboral, en cuanto a tu responsabilidad como trabajador, tienes que hacerlo como para el Señor. Amén, iglesia. ¿Se animan a hacerlo, sí o no? Muy bien. El número 3. Otro ámbito en cuanto a sujeción. Sujeción en la familia. Y vente a Efesios y leemos Efesios capítulo 5. Efesios 5:22. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Amén. Damas aquí, mujeres aquí. Debes estar, ningún amén. O sea, no sé si están muy concentradas en la palabra. Mujeres aquí, casadas y no casadas también, porque esto para las que no están casadas tienen que ir aprendiéndolo. Amén. Amén, esposas. Gloria a Dios. Las mujeres estén sometidas. Recordad que estas son autoridades puestas por Dios. O sea, si no te sujetas a tu marido, en último término, no te estás sujetando a Dios. Te estás revelando a la autoridad establecida por Dios. Ay, otra vez. Usted no conoce a mi marido. Aquí no dice si es bueno, si es cristiano, si es... ¿Por qué se ríen, hermanas? Aquí los matrimonios que están aquí han empezado los codazos. De repente ha habido aquí un movimiento de codos impresionante.
Codo santo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Si una dama está sujeta al Señor, se va a sujetar a su esposo también. Si una dama no se sujeta a su esposo, seguramente lo más probable es que no esté sujeta al Señor tampoco. Y aquí también el principio también es hacerlo para el Señor. Amén. Pero también, si hay una vida completamente entregada al Señor, también nosotros sabremos, mujeres, sabréis en un orden estar sujetas a vuestros maridos. Muy bien. Ahora, no se queda ahí la palabra, la Biblia les habla a los maridos también. Hay para todos hoy. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amén, maridos. Maridos, les tenemos que poner la cosa fácil a la esposa. El problema de que a la esposa le cueste sujetarse y que haya tantas risas aquí es porque los maridos somos tremendos también. Lo hacemos difícil y queremos imponer, y esto no se impone, hermanos. Si tienes que imponer algo es porque no tienes autoridad. Porque la autoridad se reconoce. Amén. Entonces, maridos, en amor. ¿Por qué nosotros reconocemos la autoridad de Cristo? Porque nos amó de tal manera que le entregamos toda nuestra vida al Señor. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Y esta es la muestra. Se dio a sí mismo por ella, murió por ella. Así que esposos aquí, ahora esposa, pégale el codazo, ahora sí al esposo, y ya tiene que estar dispuesto a morir por mí. Hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, el esposo tiene que estar dispuesto a dar la vida por la esposa. Sin embargo, los hombres somos terribles, nos enfocamos en nosotros mismos. Parece que la esposa tiene que dejarse la vida para servirnos a nosotros. Y todo el foco, todo el centro está hacia nosotros. Hombres, estamos equivocados. Eso no agrada a Dios de ninguna manera. Amén. Y si no lo hacemos así, si no amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, estamos desagradando a Dios. Así que la Biblia de ninguna manera es en un sentido machista. Muchos toman estos versículos para decir, no, la Biblia es machista, eso es de otro siglo, para otros años. Hermano, esto es para hoy. La Biblia es más actual que el periódico que hemos leído esta mañana. Amén, hermanos. Entonces, maridos, hagámosle fácil a la esposa. Cuando el hombre toma su lugar como cabeza de hogar, cuando fluye en el amor de Dios, amando a su esposa, a sus hijos, fácilmente los hijos se sujetan. Pasarán por sus momentos, su tiempo de adolescencia, pero en definitiva, si has tomado tu lugar como papá o como esposo, se van a sujetar a ti, te van a reconocer como autoridad. Amén. Porque el varón es cabeza, no para enseñorearse, sino para proteger a la esposa, para proteger a la familia. Verso 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el que no la ama, es porque no se ama él mismo. Lo digo de otra manera, ¿no? Al revés. Verso 33. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Amén. En el orden familiar también hay autoridad. También nosotros debemos saber estar bajo autoridad. Gloria a Dios. Primera de Pedro también nos habla acerca del matrimonio. Vente allí, lo leemos juntos. Primera de Pedro. Y confirmamos también estos textos. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos
son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Amén. Damas, por tu conducta, por tu sujeción, tu forma de tratar al esposo, de ser en el matrimonio. Versículo 7. Y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. ¿Os dais cuenta, hermanos, que hay un principio de preferirse en honra? Tanto la mujer reconociendo la autoridad en el esposo, pero el esposo amándola a la mujer y honrándola, levantándola, honrándola como un vaso más frágil. Y así entre los dos pueden agradar a Dios y pueden fluir en la autoridad del Señor. Hablando del ámbito familiar, los hijos deben estar sujetos a los padres. Y esto va para los que son hijos aquí. ¿Cuántos son hijos? Todos somos hijos, ¿no? Todos somos hijos. Así que a todos nos compete. Pero sobre todo a los hijos, a los jóvenes, adolescentes, que a veces es a lo que más nos cuesta sujetarnos a nuestra autoridad paternal, a nuestros padres. Pastor, usted no conoce a mi papá ni a mi mamá. Es más, ni siquiera han estado. Pues la Biblia nos enseña que nosotros debemos sujetarnos a ellos y también que debemos honrarles. Amén. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Si vienes allí, Colosenses 3. Verso 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en algunas cosas. ¿Así dice? Jovencitos aquí, a ver, ¿cuántos jóvenes aquí? Gente, solteros, a ver. Levante la mano, porque esto es para ti, esto es para ti. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Esto es lo que le agrada a Dios. Pastor, yo quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Esa es la canción que más le hacía escuchar Noelia a mis hijos. La de Viper esta, ¿verdad? Y se la ponía todo el tiempo. No sé cómo es la otra parte. Larga vida te dará, ¿verdad? Si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedezcamos a nuestros padres. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Primera de Pedro 5:5. No lo busques, te lo leo. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de la humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Amén, hermanos. Honremos a nuestro papá, a nuestras mamás, aún los mayores aquí, aún los que, si tienes a tu papá, a tu mamá en vida, honrale a tu papá. Me contaba un hermano, un testimonio, compartía acerca de la honra a los padres hace algunos días. Allí en Lorca hay un hermano hermoso en el Señor y que Dios se está levantando, pero él se dio cuenta que hacía un año y pico, casi un año y medio que no hablaba con su padre. Y aunque estaba, entre comillas, bien la relación,
habían arreglado muchas diferencias que tenían, pero hacía 1 año y medio que no hablaba con su papá. Así que el Señor le habló ahí fuerte. Y dice, pastor, el domingo le llamé. Y estuvimos hablando, dice, largo y tendido. Y fue hermoso para mí. Pudimos hablar por teléfono, porque no vive aquí en su país. Pero digo, has hecho bien, varón. Eso es honrarle, preocuparte por él, llamarle, interesarte cómo estás. No importa lo que tu papá haya sido. Alguno dirá, mi papá me ha hecho mucho daño, etc. Mira, honrale tú. Porque de esa manera estás honrando a Dios, estás obedeciendo a Dios. Amén, hermanos. Y este es un mandamiento que tiene promesa de Dios. Así que te irá bien. Tendrá larga vida sobre la tierra. Necesitamos nosotros. Hoy en día la sociedad y los niños, adolescentes están creciendo en una deshonra total hacia los papás. Ese día veía una parte de un programa en televisión, adolescentes, que una adolescente que decía, mis padres me tienen que aguantar a mí lo que sea. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo quiera, porque ellos están aquí para aguantarme a mí. Ay, yo digo, Señor. Así que la muchacha ahí rompía todo en la casa y dice, mis padres me tienen que aguantar. Hermanos, eso no es así. Y la verdad es que lamentablemente estamos criando, se está levantando una juventud así. O ya se ha levantado, ¿verdad? Con una deshonra hacia los padres. Algunos golpean a los papás. Eso no agrada a Dios para nada. Y eso trae unas consecuencias terribles para el mismo muchacho, para la misma muchacha. Yo no me voy a sujetar a nadie, yo no voy a obedecer a mis padres. Mis padres, ¿qué saben mis padres? Estamos en otra era, en otro mundo ahora. ¿Qué saben ellos? Anticuados, viejos. Mira, no sé si sabrán mucho, pero son las personas que más nos aman en la tierra. Y si el consejo de un papá, el consejo de una mamá, a lo mejor no tenga tanto conocimiento, pero que no te quepa duda que lo que está queriendo es lo mejor para ti. Y él lo ve desde otra óptica, desde la experiencia. Así que honremos a nuestros padres. Amén, hermanos. Hace unos días yo tenía que tomar una decisión importante. Estaba ahí que no sabía qué hacer. Y le llamé a mi papá. Le llamé y digo, ayúdame a orar. Mi padre también un hombre tiene una comunión con Dios, pero también como hijo. Le digo, ¿cómo lo ves tú, papá? ¿Me meto o no me meto? ¿Hago o no hago? Y escuchándole y prestando atención. Y yo sé que, y este es un principio también que te lo suelto, no nos va a dar el tiempo para meternos ahora en mucho más, pero no tiene que ver tanto quizás el consejo que te pueda dar, aunque sí hay sabiduría en la experiencia, en los años, en las canas, si tus padres son gente que teme a Dios, mucho más, pero no es tanto el consejo en sí, sino el corazón con el que tú te acercas. Y eso aplícalo en muchos órdenes. Aplícalo a los pastores, cuando te acercas a los pastores, a cualquier autoridad. No es tanto, Dios no va a ser tanto el consejo que te den, sino el corazón con el que tú te acercas. Porque Dios está viendo tu corazón. Amén, hermanos. Así que tú te pides y en eso le estás honrando. Amén. Me alegro muchísimo cuando mis hijos me consultan, cuando mis hijos me preguntan. Cuando me dice, ¿qué piensas tú, papá, de esto? Esto es lo que yo... Y ahí me pongo ancho. Porque mi hijo está valorando mi opinión. Amén. Y eso es una honra. Amén, hermanos. Los otros 2 puntos que quería tratar, pero creo que lo vamos a dejar aquí hoy, tienen que ver con la autoridad espiritual. Las autoridades espirituales en la iglesia, en la congregación. Y por último, quiero hablar de la autoridad de la palabra en nuestras vidas. Así que son los 2 puntos que nos faltan. Pero lo dejamos aquí y lo dejamos para, no sé si el próximo miércoles o algún otro miércoles. Amén, hermanos. ¿Has aprendido algo hoy? Práctico, sencillo, pero sumamente importante y sobre todo sumamente espiritual para nosotros. Estar sujetos a las autoridades gubernamentales
autoridades de gobierno, estar sujetos a las autoridades familiares también, ocupando el lugar que nos corresponde en el caso de, si somos padres, en el caso de ser hijos, estar sujetos a nuestros papás. Amén, hermanos. Sabéis que el Señor Jesús se sujetó a sus padres. Jesús mismo, siendo Dios, pero cuando era un niño, ¿verdad? En el momento, en aquella ocasión, cuando con 12 años él se quedó en el templo, habían ido a la fiesta, sus padres, dice, 3 días de camino ya iban. Y María le dijo a José, José, ¿y Jesús? Pues no lo sé. Y ahí le echó el puro María, José, seguro, ¿verdad? Seguro que la culpa era de José. Pero volvieron a buscarlo. No, es broma, esto no lo dice la Biblia. Volvieron a buscar a Jesús. Y cuando lo buscaron por todos sitios, ¿verdad? Y al final lo encuentran en el templo. Y ahí estaba Jesús. Y es verdad que Jesús allí dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero el caso es que María le dice, ¿cómo nos has hecho esto? Llevamos 3 días ahí. Imagínate a María, ¿no? La Biblia lo resume ahí en un versículo, pero menudo reto le debe haber pegado ahí a Jesús con 12 años. Era su hijo. Amén. La mamá aquí, imagínate que pierdes tu hijo 3 días. Ay, cuando lo encuentras. Si no le ha pasado nada, ¿no? Primero lo miras que no le haya pasado nada, ¿no? Y después hablamos. Pero ahí, y saben que ahí la palabra en Lucas dice que Jesús, él podría a lo mejor haber dicho yo soy Dios, o haberse revelado. Dice que se volvió con sus papás. Se volvió para la casa de sus papás. Y ella estaba ahí, estaba en el templo, estaba en todo lo suyo. Pero se volvió. Y dice la palabra que se sujetó a sus padres. Y después dice que crecía. Que el niño crecía en estatura y en sabiduría. Amén. Así que Jesús se sometió. Se sujetó a María y a José. Imagínate al Dios, el creador de todo. A una María y a José los había creado. Pero ahí él, como niño, se sujeta a ellos. Y desde allí no se sabe más nada de Jesús hasta el tiempo en que empieza su ministerio. Lo que se sabe es que Jesús crecía en estatura y en sabiduría, bajo la sujeción de sus padres. Amén. ¿Y cuántas veces él tendrá que haberse sujetado en la carpintería? Porque ahí era carpintero, ahí trabajaba. Yo creo que su papá le dijo, córtame aquí las tablas así. Ay, pero así no se hace. Pero si lo dices tú, papá, acá cortamos. Amén. Y en esa sujeción, Dios honra la sujeción a las autoridades. Amén. Ponemos de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Jesús mismo. Fíjate que él estaba sujeto a Dios, como hemos leído. No hago nada por voluntad propia, no hago nada por propia iniciativa. Hago la voluntad del Padre. Pero también él sabía sujetarse a las autoridades. Lo vemos en el pago de los impuestos. También él se sujetó a su familia, a esas autoridades cuando él era niño, cuando él era pequeño. Y supo honrar a sus padres. Hagámoslo así nosotros también, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser buenos oidores de la palabra, hacedores, poner en práctica lo que tú nos has hablado en esta noche. Si hay algo que nos cuesta, es la sujeción. Y como hombres en nuestra naturaleza carnal, la tendencia es a rebelarse contra toda autoridad. Pero no hay autoridad si no se está bajo autoridad. No se puede fluir en la autoridad. Una persona ingobernable es una persona que nunca gobernará a nadie. Alguien que es ingobernable, ni siquiera su casa puede gobernar.
En el nombre de Jesús. Señor, nosotros queremos caminar de acuerdo a lo que nos enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos. En el nombre de Jesús. Que te representemos a ti, que representemos tu reino aquí en la tierra de manera muy práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar nuestros impuestos. Ayúdanos a estar en orden de acuerdo a las leyes. Señor, que te honremos a ti en cuanto a nuestra ciudadanía, el país en el que vivimos, Señor, en el que hemos nacido, Dios mío. Ayúdanos con ese jefe que es intratable, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a poder honrarte a ti, sujetándonos y trabajando como los mejores empleados. Los hijos de Dios tenemos que ser los mejores empleados. En el nombre de Jesús. Y la bendición de Dios va a venir sobre nosotros. La autoridad de Dios va a fluir. Vas a crecer en estatura y vas a crecer en sabiduría también. En el nombre de Jesús. Queremos honrar a nuestros padres, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar decisiones concretas, firmes. Que seamos obedientes a nuestros padres en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Para gloria tuya, Señor. Para honra de tu nombre. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén.